Muy buenas tardes, otra vez aquí estamos como cada miércoles celebrando nuestro ICSA Live. Hoy digo celebrando porque hemos estado, de fiesta desde la semana pasada que hemos estado celebrando la Semana Mundial del Servicio al Cliente y tuvimos en ICSA un montón de actividades, pero como cada miércoles aquí estamos celebrando también estos encuentros que tenemos con nuestros miembros de la Asociación Internacional de Servicio al Cliente. Es que estoy súper feliz de que estés acompañándonos de nuevo en este día. Yo soy Kay Valenzuela, presidenta de la asociación, y hoy tenemos un invitado muy especial. Me refiero a Alejandro Sáenz, quien nos visita desde Colombia para hablarnos de un término que llama muchísimo mi atención: la arquitectura de la experiencia del cliente. Alejandro es el CEO de la empresa Clientix y viene desarrollando hace bastante tiempo todo esto de la experiencia del cliente en diferentes organizaciones a nivel de Latinoamérica, y hoy viene a compartir con nosotros qué hay detrás de esa interesante arquitectura, de ese interesante término. Alejandro, qué alegría tenerte aquí en casa. Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Kai. Muy buenas tardes a todos los miembros de la asociación y a todos los que nos ven hoy este gran miércoles de celebración. ¿Cómo están? ¿Cómo estás tú? Feliz de tenerte aquí en casa. Cuéntanos, Alejandro. Yo estaba ya queriendo que llegara este día para conversar contigo más a fondo sobre esto de la arquitectura de la experiencia del cliente. Llama muchísimo mi atención. ¿De dónde sale el término? ¿Por qué le llamas arquitectura? Bueno, hay una historia bien interesante porque el término no es mío. El término surgió hace aproximadamente unos 7 años, más o menos, que estaba empezando a desarrollarse esta disciplina, esta gran disciplina de experiencia del cliente, y surgió como por dos vertientes. La primera es desde el punto de vista tecnológico. Empezaron a hablar un poco, sobre todo algunas marcas que se centraron en experiencia del cliente desde el inicio. Estamos hablando de IBM, estamos hablando de SAP, estamos hablando de algunas marcas que vieron en esta disciplina un verdadero futuro para manejar, para gestionar ese servicio al cliente, para la evolución del servicio al cliente. Y en algunos foros, en particular en Estados Unidos e incluso en algunas universidades, empezaron a mencionar que el diseño de la experiencia no es lo mismo que la arquitectura de la experiencia. Se basaron un poco en el paralelismo que tiene el diseño de software y la arquitectura de software, o el diseño empresarial y la arquitectura empresarial, y por ahí fueron como conformando este concepto. La primera mención formal en libro de este concepto fue en un libro que les recomiendo, que se llama X, de Brian Solis, y es un libro donde tiene un capítulo completo dedicado a arquitectura de experiencia. Desde ahí, la arquitectura de experiencias ha evolucionado tal cual como ha evolucionado la experiencia del cliente, desde ser un concepto hasta convertirse en una disciplina que hoy por hoy ya tiene certificaciones, ya tiene maestrías, posgrados, y vamos para algunos doctorados en experiencia del cliente. Pero entonces, ¿qué es en sí el concepto de arquitectura de experiencias? Cuando una organización se enfrenta a ese cambio que tiene que tener para mejorar la experiencia de sus clientes y llevado principalmente a lograr esa lealtad del cliente, normalmente o tradicionalmente se enfoca principalmente en lo que está al frente del cliente, en lo que sucede en el front-end y de pronto algunas de las interacciones del back-end. Sin embargo, no había una metodología o no había una disciplina para lograr los cambios profundamente dentro de las organizaciones. Y a esto se dedicó la arquitectura de la experiencia. Nosotros, si te voy comprendiendo, es decir, originalmente las empresas se ocupaban de lo que pasaba de cara a cara con el cliente en esos puntos de contacto. Pero en algún momento entendieron que no podía quedarse ahí porque claramente pues todo lo que el cliente recibe tiene un 80% de respaldo. Lo que recibe en el front tiene un 80% de respaldo de lo que ocurre dentro de todo el back office de la organización. Entonces dijeron, esto no me está siendo suficiente, tenemos que organizar la casa por dentro primero, de lo que el cliente no ve, para entonces poder alinear este proceso de trabajo. Así es. Algunas organizaciones empezaron a hacer el drill down, por ponerle un término muy tecnológico,
hacia algunas de las actividades internas de la compañía, pero no tenían la posibilidad de llegar hasta el origen real de la experiencia del cliente. Cuando hablamos de experiencia del cliente, hablamos de que toda la organización debería involucrarse en un proyecto de experiencia del cliente. Y yo en mis charlas soy muy enfático en decir, es que no se trata únicamente del departamento de servicio al cliente, del departamento de marketing o del departamento de experiencia del cliente incluso, sino que, por ejemplo, operaciones en las organizaciones es quien más brinda experiencia. Ventas está cuando vende, marketing está cuando trae los leads, servicio al cliente está cuando los clientes se quejan o cuando hay algunos planes de fidelización, pero quien está operando el negocio, operaciones, financiera, contabilidad, facturación, legal, etcétera, etcétera, están todo el tiempo o deberían estar todo el tiempo en función del cliente. Y a eso se dedica la arquitectura de experiencias. Entonces, se desarrolló algunas metodologías, la que nosotros utilizamos se llama Architecture, también desarrollada en Estados Unidos, en el sur de la Florida, y Architecture tiene 5 dimensiones y habla de 5 dimensiones. La primera es clientes. En la dimensión clientes, habla de todo el diseño de la experiencia. No vale la pena hacer arquitectura de experiencias si no tengo un diseño de la experiencia. Entonces ahí es donde están los famosísimos Journey Maps, los Empathy Maps, el Customer Persona, incluso el Blueprint. Ahí es donde utilizamos esas herramientas que hasta ahí llegan las organizaciones. Pero detrás de eso hay otras 4 dimensiones. Y está procesos y estructura, gente y cultura, datos, herramientas y tecnología y estrategia. Tratando de vincular esos 4 elementos para ayudarle a las organizaciones a identificar cuáles son los procesos y la estructura de la experiencia que son necesarios para lograr esa experiencia deseada. Entonces, si yo digo, en este punto de contacto debe suceder X, Y, Z, A, debe suceder esto, ¿qué debo hacer detrás? Pero no solo en ese momento. No se trata solo de debo tener un CRM y esta persona debe estar capacitada y entonces el proceso de entrega de esa experiencia es esta, sino cómo me preparo para la experiencia. ¿Cuáles son los acuerdos de niveles de servicio internos de las áreas para lograr esa experiencia? ¿Cuáles son los tiempos? ¿Cuáles son las limitantes geográficas o legales o financieras para entregar esas experiencias en ese mismo momento? Y eso es solo procesos y estructura, pero después vamos a ver gente y cultura. Y entonces, ¿cómo hacemos para que la gente tenga 3 elementos? Que sepa entregar esa experiencia, es decir, conocimientos, que pueda entregar esa experiencia, es decir, competencias, y que quiera entregar esas experiencias, es decir, orientación al servicio, es decir, capacitación, es decir, motivación. Y después nos vamos a algo que nosotros llamamos habilitadores. Los habilitadores son los datos, las herramientas y la tecnología. Y siempre hacemos énfasis en que hay que cuidar de los 3. Entonces, una es los datos, que hoy por hoy, y más con toda esta pandemia, se volvieron cada vez más importantes. Entonces, toda la ley de GDPR nos limita un poco en gestionar los datos de los clientes, pero no necesariamente debe ser así. Los clientes nos están hablando todo el tiempo. Cuando hacen clic, cuando no hacen clic, cuando contestan el correo, cuando no lo contestan, cuando lo borran, cuando no lo borran, cuando tienen un reclamo, cuando no tienen. Todo es voz del cliente. Entonces, los datos de los clientes por un lado y los datos que nos permiten entregar esas experiencias. Cuando hablamos de herramientas y dividimos herramientas en herramientas físicas de front-end y de back-end y tecnológicas de front-end y de back-end, estamos hablando de todo. Desde si estamos en un banco y el banco nos pide llenar un formato, la herramienta es por lo menos el formato y por lo menos en los diferentes países les decimos diferente, la pluma, el bolígrafo, el boli, la virome. Todas las variables que son necesarias en ese momento para que suceda. Para que suceda, correcto. Listo. Pero entonces, ¿qué hay que hacer detrás? Entonces, detrás, en herramientas, alguien tiene que ser responsable del aprovisionamiento de esos formatos. Alguien tiene que ser responsable de imprimirlos. Al decir la palabra responsable, yo creo que eso nos arroja muchísima luz, Alejandro, porque ciertamente hay una gran confusión en este proceso de adopción del modelo de negocio, de adopción de esta transformación de centrarnos no solamente en los clientes. Hoy en día ya estamos hablando de centrarnos en personas. O sea, vamos evolucionando muy rápidamente y siempre pareciera que al cliente lo están en el modelo tradicional, que lo están seccionando por pedazos.
Es decir, no hay un solo responsable en la organización, casualmente por la forma en que está distribuida, no hay un solo responsable de la experiencia final del cliente. Y al tú decir, alguien tiene que ser responsable de este punto de contacto, me parece perfectamente dicho y concebido, porque ciertamente cuando diseñamos esos puntos de contacto, si no asignamos esos responsables de qué va a ocurrir, cuándo y cómo, por qué y para qué, con un nivel de claridad tal de que no hay error en el proceso, pues se cae todo lo que hemos diseñado, toda la expectativa del cliente y de la empresa al gestionar esta estrategia. Así es, y fíjate que en lo que estás diciendo hay un punto adicional, los errores también se planean. Entonces, ¿qué pasa si se acaba el formato? Solo hablando de ese ejemplo, y podemos tener en retail ejemplos, podemos tener en banca, en seguros, en servicios funerarios, en lo que quieras. ¿Qué pasa si se acaba ese formato? ¿Quién va a ser el responsable en la oficina de llamar a aprovisionamiento y lograr que los formatos estén antes de que cierren la oficina para no dejar de atender, para no dejar de servir al cliente? Entonces, los errores también son susceptibles de planeación. Eso es justamente la arquitectura. Y cuando hablamos de las herramientas de backend, entonces estamos hablando, todavía no me he metido en la parte tecnológica, estamos hablando de el transporte de esos formatos, por ejemplo, el almacenamiento de esos formatos, los recursos financieros para esos formatos. Entonces, cada herramienta tiene un por qué, un para qué y un quién. Y ese mapeo es lo que hace la arquitectura de experiencias. Y me imagino que todo eso, pues obviamente para manejarlo obligatoriamente la tecnología es mandatoria porque hay un nivel de detalle y me imagino que tendríamos que apoyarnos en la tecnología para que salgan esas banderas rojas, vamos a decir, cuando es el momento de tomar una acción específica. Correcto, por eso el tercer elemento de esa dimensión, datos, herramientas y tecnología, porque hay elementos tecnológicos que están de frontend para el cliente, entonces los kioscos, el website, la app, el chatbot, y bueno, todas las maravillas tecnológicas que hay hoy por hoy, pero hay otras que son internas. Por ejemplo, el mundo no sabe que la mayoría de los chatbots implementados hoy por hoy son para apoyo interno de los agentes de call center, no para los clientes. Eso la gente no sabe. Entonces yo le puedo preguntar internamente como agente de call center una pregunta rápida y el chatbot es el que va rápido y inteligencia artificial me responde para yo responderle al teléfono al cliente. Entonces, esa tecnología puesta en función, bien sea de esas alertas rojas como un tablero de control o bien sea para facilitar la experiencia, para reducir la fricción en la experiencia, están planeadas dentro de eso. Y para esa tecnología también se necesitan recursos tecnológicos, recursos físicos, financieros, quien la ejecute, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la tercera dimensión. Y el círculo se cierra con la estrategia. Y en estrategia no estamos hablando solo de la estrategia de engagement con los clientes o de cómo le contamos a los clientes de la experiencia o de cómo es la estrategia de lealtad, sino estamos hablando de eso que llamamos estrategia de engagement, pero de otros dos elementos sumamente importantes. Uno, ¿cómo vamos a medir esa experiencia? ¿Cuáles son los indicadores? Todo el mundo, y yo aquí de pronto vamos a recibir muchos comentarios que hay, vamos a ver cómo los gestionamos, pero yo soy muy escéptico respecto de la medición por NPS. El Net Promoter Score, en últimas, nos sirve para hacer un benchmark. No más. Si yo te pregunto a ti hoy, 3 meses después, si en las encuestas que hacen trimestrales o anuales, ¿recomendaría usted a un amigo, familiar, colega, etcétera, 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 nuestra marca? Y yo me vuelvo promotor porque la respuesta fue 9 o 10. Eso no implica que cuando llegue Kai y me diga, Hugo, ven, o Alejandro, ven, es que estamos buscando una capacitación en servicio al cliente. Eso no implica que yo inmediatamente traiga a ese que yo dije que iba a recomendar. Traigo al más reciente, traigo a la mejor experiencia, traigo al que tengo con el que tengo más engagement. Entonces, el ser promotor o el estar dentro de promotores no implica realmente ser un promotor en la vida real. No solamente eso, yo creo que obviamente la medición toma en cuenta esa intención de promoción, pero lo que estamos midiendo no es ni proyectando cuántos otros clientes van a venir en función de eso. Correcto. En ese momento lo que estamos midiendo es
Sí, porque sabemos por comportamiento humano que si tú estás dispuesto a atraer a las personas que son más importantes para ti es porque lo que tú estás recibiendo es extraordinariamente bueno. Y yo estoy completamente de acuerdo contigo. No es una forma de proyectar a futuro, me da una Correcto. medición inmediata y es verdad que está incompleta porque no me dice en cuál parte de todo mi proceso las cosas están mejor o dónde debo Exacto. apoyar. Exacto. Entonces nosotros ahí en medición, dentro de la metodología, lo que la metodología propone son 4 aristas. Entonces está el valor del cliente, entonces está el lifetime value, está el RFM, está la relación, entonces está ese NPS, está el Customer Satisfaction Score, está la interacción, entonces ahí hay uno importantísimo que les aseguro que va a ser la panacea, si no en unos meses, en unos añitos, y es el Customer Effort Score. Ese ya se está midiendo, ya cada vez tiene más, y la ventaja es que puede ser acumulativo. Puedo tener poco esfuerzo en una interacción, pero mucho esfuerzo en otro y me pueden medir acumulativamente. Y así hay Incluso en el mismo journey, se pueden combinar los dos. En el claro, mismo journey tú puedes medir los niveles de esfuerzo en cada interacción y saber de manera exacto. puntual si lo que estás buscando es crear conveniencia y agilidad en el proceso, pues se puede fácilmente identificar ese punto donde hay la fricción en el momento. Exacto. Entonces la metodología lo que dice es, hay que unir esos indicadores, primero que todo cruzarlos, entender qué pasa, por qué los promotores son los que menos lifetime value tienen. ¿Por qué los que tienen mayor esfuerzo son los que están más lejos en RFM? Porque cruzarlos, entender no solo un indicador, sino cruzarlos. Pero además, cruzarlos con los indicadores operativos de la organización. Entonces hay indicadores como resolución en la primera llamada, número de quejas por minuto, y cada organización tiene sus indicadores de gestión. Esos indicadores también miden experiencia si les sumamos los indicadores propios de la experiencia. Entonces, por ejemplo, cuando reducimos la fricción en la primera llamada o hacemos una resolución en primera llamada, esos clientes se convierten más rápidamente en promotores. Para eso ya tenemos que tener analítica para saber, entonces sí nos está funcionando todo ese costo, porque eso es costoso, tener la resolución en primera llamada. Sí nos funciona porque sí son promotores y esos promotores resultaron ser los clientes más valiosos. Caso diferente sería, invertimos una gran cantidad de dinero en tener resolución en primera llamada, pero eso no nos está llevando a que sean más promotores. Entonces aquí tenemos que hacer algo, ese dinero no está funcionando bien. Pero además los que sí son promotores son los clientes con menor lifetime value, no los de mayor lifetime value. Usualmente. Entonces, la estrategia que estamos llevando está errónea. Recordemos, y eso también genera ampollitas, y es la experiencia del cliente es una estrategia de negocios. Lo primero que tiene que ser es rentable. Es lo primero que tiene que generar, rentabilidad y lealtad. No sirve grandes momentos wow si no son rentables, si no son repetibles. ¿Sí? Es correcto. Yo digo que la experiencia del cliente son las dos caras de últimamente los objetivos de todos, ¿no? O sea, es las dos caras, servicio por un lado, experiencia por el otro, Correcto. son dos caras de la misma moneda, pero el objetivo definitivo, si bien es generar riqueza para la empresa, a mí me gusta pensar del otro lado, yo más emocional, y de acuerdo a los lineamientos de ICSA, de que últimamente generamos riqueza en 360 grados, porque generamos la riqueza para la organización, pero también generamos la riqueza en la vida de las personas que impactamos. Y eso es totalmente cierto, que también entregamos valor. De eso se trata, de entregar valor. Es por eso que se llama promesa de valor. No es un eslogan, como muchas organizaciones. Tal cual. Sí, es una promesa de valor porque yo a mi cliente le estoy entregando valor. Ellos se sienten valorados y crecen de alguna forma. Lo que compran, lo que sienten, lo que experimentan les agrega valor en su vida. Entonces, ¿Sabes, Alejandro, que te aporto algo ahí escuchándote de qué difícil es a veces cuando escuchamos yo porque lo sufro de manera personal, yo de verdad que me tomo esto como mi propósito de vida, es todo lo que hago alrededor de esto todo el tiempo, y la verdad que da muchísimo trabajo cuando
escuchamos a las empresas, no, que queremos crear la experiencia del cliente, pero en principio no están ni siquiera ofreciendo la mínima experiencia viable, es decir, no se están ni siquiera cumpliendo los objetivos, la razón del por qué este cliente está haciendo negocios conmigo en primer lugar y es difícil muchas veces para que las empresas entiendan cuando hacemos las mediciones, o sea, pero mira, antes de hablar experiencias, lo primero que tenemos que hacer es entregar un producto mínimo, una experiencia mínima viable. Entonces tenemos que, antes del proceso de diseño, nos pasamos recogiendo, vamos a decir, esos puntos clave donde la fricción está altísima y obviamente no podemos hablar de experiencia cuando todavía ni siquiera hemos comenzado a estandarizar un nivel de servicio óptimo. ¿Sabes que me encantó ese concepto que acabas de lanzar, la mínima experiencia viable como mínimo producto viable? Porque es real. Yo he encontrado organizaciones que quieren pasar de una vez a tener un chatbot. Te lo digo el milagro, pero no el santo. Entonces, cuando todo este tema de la pandemia, entonces, Alejandro, mire, es que yo sé que ustedes desarrollan temas de chatbots y de inteligencia artificial y analítica. Como estamos encerrados todos, necesitamos un chatbot. Y yo, claro, ¿para qué? No, pues todo el mundo tiene chatbot. Me too. Sí, y no funciona de esa manera. La pandemia del Me Too, y más que eso, ¿sabes qué? Voy a abundar en eso que estás diciendo, lo explicamos nosotros también en la certificación, y es que no podemos pretender que vamos simplemente a crear experiencias porque estamos poniendo X herramientas en funcionamiento. Es decir, necesitamos entender, número uno, que tenemos que transformarnos nosotros dentro de la organización. Tenemos que transformar primero nuestra forma de pensar. Así es. Porque no hay una experiencia real, no se cumplen los objetivos. Hacemos todos los procesos, diseñamos todos los puntos, armamos toda la parte operativa, todo está súper controlado, entregamos un proyecto magnífico, pero el mindset de las personas sigue siendo el mismo que yo creo que es realmente lo que estamos combatiendo. Es el mindset, la forma de pensar de toda esa empresa. Y muy seguramente que nos vas a hablar de eso en la parte de cultura. Voy a interrumpirte un poquito, Alejandro. No quiero quedarme 100 horas escuchándote, que es súper interesante tu conversación, pero quiero agradecerle a todas las personas que se han ido conectando con nosotros. Ya saben que pueden hacer no solamente sus comentarios, sino también preguntas para Alejandro, quien va a estar en vivo respondiendo todas las preguntas que estén en el chat. No pierdan esta gran oportunidad porque realmente es súper enriquecida la conversación y esto se trata de que esta aula sea una aula educativa, interactiva para ti y para todos nosotros los que somos parte también de esta conversación. Así que ya sabes, gracias por estar aquí. Si no has activado todavía tu campanita, actívala, comparte este video con tu comunidad para que sigamos creciendo y que llevemos esta conversación tan relevante sobre la arquitectura de la experiencia del cliente a todos aquellos que estén interesados en generar verdadero valor desde la experiencia del cliente dentro de sus organizaciones. Ahora sí, Alejandro, continuamos. Cuéntame cómo hacemos para transformar ese mindset de las personas, porque es que venimos arrastrando un lastre importante, demasiados años diría yo, de entrenamiento industrial. Nosotros mismos, nuestros padres, qué buen concepto. Nuestras primeras oportunidades laborales, porque bien dijiste tú al principio, apenas van 7 u 8 años, 9 años en que estamos hablando de experiencia del cliente. Cuando yo inicié con todo esto de la experiencia del cliente por Latinoamérica, no le llamábamos experiencia, le llamábamos estrategia de innovación de servicio al cliente. No teníamos el nombre experiencia todavía, pero todos nosotros, inclusive tú y yo y todo aquel que tiene más de 40 años, está permeado por ese pensamiento industrial, donde muy lejos de querer crear emociones para generar recordación y en función de la recordación, hábito de compra o riqueza para la empresa, lo que estábamos era enfocado en las ventas, en el producto o si no después en la distribución del mismo, pero no ha habido, el tiempo ha ido avanzando y a mí me llama muchísimo la atención, Alejandro, porque hay un paralelismo
que es difícil, a la vez que lo comprendemos, que es así, pero es difícil de comprender, porque nosotros somos la misma sociedad, las mismas personas que hemos provocado toda la aceleración de la tecnología, la adopción de la misma, pero a la misma vez, es como si fuéramos dos personas, una dentro de mi pensamiento, dentro de mi organización, en mi trabajo, y otra cuando salgo de ahí. ¿Cómo cerramos esa brecha? Bueno, hay algo interesante porque dentro de la última dimensión que es estrategia, estaba hablando de los indicadores, hay dos elementos que son bien importantes justamente para eso, y es para volver a que todo el tema cultural funcione. El primero en la metodología se llama Corporate Strategy Linking. ¿Qué significa? Los objetivos estratégicos del negocio, los del Balance Scorecard, los de los 4 cuadritos del Balance Scorecard, deben estar alineados con la experiencia del cliente. No puede ser una estrategia de experiencia del cliente por allá sueltica y que no le aporte a la organización. Cuando eso le aporta a los objetivos estratégicos, la cúpula de la organización empieza a permear hacia abajo. ¿Por qué? Porque le funciona para sus resultados. Es un drill down muy sencillo. Y la última de estrategia que funciona es el gobierno de experiencia. Y ahí es como se planea cómo se gobierna esa experiencia. Así como hay gobierno corporativo, así como hay gobierno de datos, ¿cómo se gobierna esa experiencia? Y volvemos a gente y cultura. ¿Quién hace qué, cuándo y cómo? No en términos de procesos. En los procesos está claro, y sobre todo los que tienen, por ejemplo, ISO o alguna otra certificación internacional, saben que sus procesos están muy organizados, sino en términos de experiencia. ¿Quién hace qué, cómo y cuándo? ¿Qué personas son responsables de hacer qué? ¿Y qué necesitamos para desarrollar a esas personas? La primera forma de motivar es el desarrollo. No es el dinero, no es la compensación, es el desarrollo. Entonces, cuando una persona, y sobre todo los jóvenes, y eso es bien importante reconocerlo, ellos tienen un pensamiento diferente. Para ellos el mundo es chiquito ya. Ellos hoy pueden estar acá y mañana están en Francia y pasado mañana están en Indonesia. ¿Por qué? Porque es así de sencillo. Y la pandemia lo achicó más todavía. Hay gente trabajando aquí en Colombia o en Nicaragua o en El Salvador que trabajan para empresas indias, empresas chinas, para empresas australianas, pero se mueven, tienen una movilidad grandísima porque no sienten desarrollo. Lo primero es el desarrollo. ¿Cómo hago para que las personas desarrollen su potencial? Y ahí una clave, seguramente me van a regañar por abrirme tanto, pero la clave es, vamos a vincular el objetivo corporativo, los objetivos corporativos con los objetivos de vida. ¿Por qué yo me levanto todos los días a hacer el trabajo de servir a un cliente? ¿Por qué yo me levanto todos los días a ser transportador o transportista, dependiendo del país donde estemos hablando? ¿Por qué yo me levanto todos los días a ser gerente de una pequeña empresa o ser gerente de una gran empresa? O ser gerente de talento humano, de producción o de piso, o lo que quiera. ¿Cuál es mi objetivo de vida? ¿Cuáles son mis valores de vida? ¿Y cómo se alinean con los objetivos corporativos? ¿Cómo esa organización me está ayudando a cumplir mi vida? Te voy a hacer una pregunta ahí, Alejandro, a ver cómo lo manejas tú. Cuando, obviamente, en el momento que estamos entrando a diseñar estas experiencias o a querer implementar esta metodología, vamos a llamarla estrategia, metodología, no importa, ya tenemos personas en nuestra organización. ¿Qué recomiendas tú dentro de la propuesta de ustedes? Que se haga un levantamiento de la información. ¿Y qué pasa cuando nos encontramos con personas que a lo mejor no pueden definir todavía tan claramente cuáles son mis objetivos de vida? Porque obviamente todo el mundo habla de querer, 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 pero muy poca gente en la realidad aterriza eso como un concepto tan definido que pudiera marcarse como un objetivo de la empresa y decir, bueno, para cumplir este tipo de objetivos los podemos agrupar, levantamos la información, agrupamos los que tengan más impacto y decimos, bueno, desde recursos humanos vamos a implementar esta estrategia para cumplir estos objetivos, vamos a generar oportunidades de desarrollo, pero además vamos a cumplir con esto y esto. Pero ya tienes un montón de personas en la organización. ¿Cómo alinean eso? ¿Es el objetivo corporativo con el objetivo de las personas?
Ahí hay dos cosas bien interesantes. Así como las organizaciones cambian o revisan su visión cada 5 años, más o menos, el ser humano hace lo mismo. Entonces, cuando yo tengo 24 años y estoy empezando a trabajar, mi visión es crecer o viajar o quiero impactar el mundo, quiero salvar tener el mundo. dinero, exacto, o tener un impacto en el mundo. Cuando yo ya tengo 30, 35, yo ya quiero es estabilidad y mi visión es conseguir algo para mi vejez. Estoy pensando ya en la etapa de construcción de mi vida. Cuando yo tengo ya 35, 40, ya tengo hijos que están en edad escolar, entonces mi interés es tener tiempo para mis hijos. Cada vez más, eso me parece buenísimo, me parece fabuloso. En las certificaciones que dictamos en toda Latinoamérica me he dado cuenta que antes los grandes ejecutivos trabajan hasta las 9 de la noche, hasta las 10 de la noche. Hoy no. Hoy a las 5 o 6 de la tarde y me voy a ponerle cuidado a mi hijo a jugar fútbol o a jugar FIFA o a estar con ellos o a hacer tareas. Entonces la visión de las personas cambia, va cambiando al igual que la visión empresarial. ¿Cómo se vinculan las dos? Con pasos pequeños. No es posible vincular una visión de 5 años de una organización con una visión de 5 años de un ser humano, porque nuestras emociones son mucho más inmediatas que el colectivo. Entonces, con pasos pequeños, ¿y yo qué quiero hoy? Por ejemplo, nosotros hacemos unos talleres súper interesantes para descubrir justamente cuál es la visión que tienes y por qué la organización te ayuda a cumplir o no esos objetivos o esa visión. Entonces, no, yo quisiera realmente tener mucho más tiempo para mi familia. Entonces, vamos a ver qué hay que hacer en la organización para que tú puedas hacer eso. ¿Quieres teletrabajo? Ya es posible. ¿Quieres compensación variable y flexible? Ya es posible. Si las regulaciones del país lo permiten, ¿quieres trabajar part-time? ¿Qué necesitas? Desde que la eficiencia no se vea reducida, yo tengo la posibilidad de entregar eso como empresa. Por eso es que lo primero es vincular al objetivo corporativo. Cuando presidente, vicepresidentes y junta directiva entienden que haciendo todo eso, igual voy a cumplir los objetivos, tenemos un gran camino recorrido. Una de las grandes barreras que hay es que, no, pero un segundo, ustedes van a poner a trabajar a la gente menos horas, yo les sigo pagando lo mismo, entonces, ¿cómo cumplo mi objetivo financiero? O sea, hay un ROI que se puede demostrar. Hay una tasa interna de retorno que se puede mostrar en cada estrategia de experiencia del cliente, y ahí quiero hacer un paréntesis bien interesante. La experiencia del cliente tiene ROI. Eso es maravilloso porque yo puedo demostrar en la organización la tasa interna de retorno de una estrategia de experiencia del cliente. No así igual la tasa interna de retorno de una estrategia de mercadeo, de una estrategia de algún otro tipo, por ejemplo, de talento humano o algo. La experiencia del cliente la tiene y apoya directamente el talento humano. Hay un concepto bien interesante que está hoy por hoy en boga de todos, y es que ya no somos B2B, B2C, sino H2H. H2H. Somos human to human. ¿No? Entonces, eso es lo que propende la experiencia del cliente, y la arquitectura ayuda a que sea así, vinculando esos dos elementos con pasos pequeños. Yo hoy quiero tener más tiempo para mis hijos, entonces veamos qué movilidad, qué objetivos puedo cumplir, cómo puedo estar dentro de la organización cumpliendo ese objetivo. Yo hoy quiero crecer, quiero estudiar más. Entonces veamos, para cada persona, 2 personas en el mismo cargo, o sea, 2 gerentes, mismo nivel. Uno quiere estar tiempo con sus hijos, otro quiere estudiar. Entonces la organización debe estar en capacidad de brindarle a uno la posibilidad, ojo que sin trabajo no se logra, ¿no? No es, entonces algo más temprano. No, tú cumples los objetivos y te vas una hora antes. ¿Sí? Cumpliste los objetivos del día. Tú quieres estudiar más, cumple los objetivos y la organización te da certificaciones, capacitaciones o bonificaciones para que puedas estudiar, o convenios con universidades, o tiempo para que puedas estudiar. Ese tipo de cosas son las que hoy por hoy las organizaciones están haciendo. Y ahí, aunque no lo sea ciencia cierta, creo que es por ahí, surgió todo este tema de Employee Experience. Complementa perfectamente lo que estamos hablando. El Employee Experience, que en últimas siempre ha existido, igual que la experiencia del cliente. Es que ahora tiene nombre.
Y claro, claro. Siempre ha existido. Siempre las organizaciones han tratado de gestionar su talento humano. Bueno, una gran ventaja es que antes era recurso humano, ahora es talento humano. Antes éramos recursos, ahora es humanos con recursos. Correcto, correcto, humano con recursos. Y hoy por hoy ya el Employee Experience trata eso. Tú, ¿cómo es tu experiencia en la organización? No solo en las interacciones, sino te está ayudando, te agrega valor la organización, nuevamente, te entrega valor la organización. Si te entrega valor, tú vas a ser más feliz, que esa es una palabra que todo el mundo toma a la ligera y no es tan a la ligera. Eres más feliz, ergo, las cosas funcionan, ergo, la experiencia del cliente funciona, ergo, el cliente es más feliz. La cadena de valor, podríamos llamar. La cadena de valor de la felicidad, correcto. Así es. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos, vincular por talleres de pasos cortos tus objetivos de hoy con lo que está haciendo la organización. Tu visión de hoy con la visión de la organización. Sabes que hace unos cuantos años atrás nos llamaban a los diseñadores de experiencias, nos llamaban soñadores, que proponíamos cosas que eran imposibles. Así es. Aquí lo que está, una cosa, ellos dicen que sí, te contratan, dicen que sí, eso es la intervención con los gerentes. Dice, sí, la dirección alta de la organización te contrata y viene y plantea todo este rollo, pero luego mira, mira aquí donde justo me está escribiendo y ves que hay realmente esa dicotomía, ¿verdad?, entre aquello que las empresas nos están llamando a resolver y su propia capacidad de sostener ese enfoque por las razones correctas, que bien son las dos, la generación de riqueza y la oportunidad verdaderamente de tocar la vida de las personas. Afortunadamente estamos frente a una gran realidad que ningún modelo empresarial ha podido desafiar y por eso va cobrando más auge la implementación de la experiencia del cliente y definitivamente vamos a seguir creciendo. Y es que las marcas no se pueden validar a sí mismas. Ellas pueden crear su perfil como organización, sus valores, sus atributos de marca, ellos pueden crear todo eso, pero no pueden validarlo. Ahora que la comunicación es libre, abierta y franca y ya las personas ya no están creyendo lo que tú me estás diciendo a través de tus propuestas de marketing, o de tus comerciales, o de lo que quieras tener pintado en las paredes, ahora me toca a mí ser quien valide. Y en la medida en que las empresas se van dando cuenta de que real y efectivamente están frente a tal vez la última oportunidad que tienen de tocar las vidas de las personas y convertirse en marcas que marcan. Correcto, correcto. Ese concepto de marcas que marcan, de dejar huella, ha llevado a muchas organizaciones a realmente involucrarse en el tema de experiencia del cliente. Yo en ese sentido he encontrado que las organizaciones son temerosas de invertir en esto. Son temerosas porque esto no es algo que vaya a tener resultados en un mes, ni en 2 meses, ni en 3 meses, ni en 6 meses. Esto es un proceso, si bien la planeación puede hacerse corta, dependiendo de los recursos que ponga la organización. Sí, pero aún así, aún con todos los recursos del mundo, porque en principio, en el momento en que llegamos, yo le aconsejo a mis participantes de la certificación, yo le aconsejo, ustedes tienen que verse a sí mismos y venderse a sí mismos como investigadores primero. No podemos hacer la promesa de que vamos a hacer A, B o C, porque en principio no sabemos lo que vamos a encontrar en el proceso de investigación. No podemos anticipar ni siquiera los costos del proceso de implementación de la experiencia, porque todavía no tenemos la información. A la hora de entrada no tenemos toda la información. Y ese mismo proceso de investigación tenemos que ser capaces de explicarlo muy bien a la dirección de las empresas donde vamos a trabajar, porque ellos mismos se quedan a la expectativa de un workflow que a veces es demasiado lineal para lo que realmente es el proceso de investigación de la experiencia. Sí, hay una cosa que las organizaciones tal vez ya entendieron, pero no tienen todavía las herramientas, y es el tema de voz del cliente, que siempre está, yo lo acabo de decir, el cliente siempre nos está hablando, hay que volverlo sistemático. Cuando se habla de un sistema de voz del cliente, de un programa de voz del cliente, no es que sea una herramienta tecnológica, es que es algo programático, algo sistemático. Tengo que poder, en cada interacción en la que sea, no solo de las quejas y reclamos, no solo del momento de venta, no solo de las encuestas, sino cuando un cliente comenta cualquier cosa, está en la línea, en la fila, en el retail, y está el momento de pagar y le dice a la cajera,
perdona, pero aquí normalmente hay 5 cajas abiertas, ¿por qué a las 6 de la tarde, cuando hay más gente, solo hay 2 cajas abiertas? Y los cajeros no tienen la posibilidad de retroalimentar a la compañía de que eso está pasando permanentemente. Eso es voz del cliente. Ahí no hay una queja. Esa persona no va a ir y entrar al WhatsApp. No va a llenar un formulario, no va a comentar nada en las redes, así es. Correcto. Y de las cosas positivas también. Entonces dicen, wow, ¿ustedes cómo han mejorado este tema de pago automático? No sé si ya has visto en Falabella, en Sodimac, en las grandes corporaciones, en las grandes cadenas, ya no te atiende nadie, vas, pasas tus productos, pones tu tarjeta, pagaste y saliste, y la gente le comenta al vigilante o al asesor de cómo han mejorado esto. Esto es buenísimo, que uno viene a comprar pocas cosas y es súper chévere porque ya no se demora y tampoco hay retroalimentación positiva hacia adentro. Entonces, ese conocimiento del cliente, esa investigación del cliente de la que tú hablas, no es un proceso de un día, no es un proceso de hacer una encuesta, es un proceso sistemático, programático, y que además después de que sale el consultor, la organización que te ayuda, los asesores, la organización debe seguirlo haciendo, porque los clientes, así como los mercados, cambian. Tienen diferentes momentos, tienen diferentes journeys incluso. O sea, yo hoy casado y mañana casado con hijos y pasado mañana ya casado pero ya sin hijos y después divorciado, y tengo diferentes necesidades, diferentes opciones, y cómo me comporto yo en cada momento de verdad. Eso es, de hecho es todo un tema, podríamos hacer un live solo de clientes. Claro que sí. Y estoy muy segura de que vamos a tener que hacerlo, porque me quedo corta, Alejandro, me quedo con muchos deseos de seguir conversando contigo, y siento que además de que vuelvas aquí a ICSA Live otro miércoles, definitivamente encantadísimo que preparar para que vengas a dar una conferencia para nuestros miembros cualquier lunes de estos. Me encantaría, la verdad, porque hay tenemos mucho que disipar, mucha neblina que disipar respecto a qué es realmente la experiencia del cliente, es todo este proceso de investigación y luego de implementación, y por supuesto luego el sostenimiento de la estrategia y de seguir innovando a partir de ella. Qué conversación tan maravillosa, Alejandro, de verdad quisiera que tuviéramos más tiempo disponible para seguir conversando contigo, pero tomo tu palabra y definitivamente tienes que venir a dar una conferencia más extensa para todos los miembros. Cuenta con eso. Incluso esta semana empieza una feria de retailers latinoamericanos en Estados Unidos, en donde va a dictar una charla. Tan pronto tenga el link de la charla, te lo hago llegar para que lo distribuyas entre todos nuestros asociados y por supuesto todas las personas que nos siguen. Claro que sí, qué maravilla. Te tomo la palabra en eso también y me quedo a la espera del link para que podamos seguir disfrutando de toda la experiencia, Alejandro, que tienes para compartir con todos nosotros. Señores, hemos llegado al final de este ICSA Live. Aquí me quedo yo con deseos de seguir escuchando a Alejandro, y muy seguramente, igual seguramente que ustedes también, pero ya saben, hemos hecho la promesa y así la cumpliremos, de poder continuar esta conversación con toda la intención de ayudarte a ti mismo a entender todo este proceso de transición en el que tenemos la oportunidad nosotros de tener un lugar predominante como profesionales de servicio y de experiencia del cliente. Celebrando, Alejandro, este día, la presencia de todos ustedes, me despido por el día de hoy y nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta luego, Kai. Muchas gracias a todos. Feliz día.